En el libro de los Jueces 6:14, por favor. Y cuando usted lo tenga, déme un fuerte amén. Jueces, el libro de los Jueces 6:14. Cuando usted lo tenga, déme un fuerte amén, por favor. Qué rápidos son ustedes, hermanos. Siempre me ganan a mí. Ponga su mano en su corazón y diga conmigo: Señor, habla mi vida, habla mi corazón. Aquí estoy dispuesto a recibir tu palabra, dígale. Amén. Ahora dígale al que está a su lado: ponga atención lo que el Espíritu de Dios le va a decir, diga. Vamos, dígale: ponga atención lo que el Espíritu de Dios le va a decir. ¿Lo tienen todos, hermanos? Dice la palabra del Señor en el libro de Jueces 6:14: y mirándole Jehová le dijo: ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Puede tomar su asiento, por favor. Deseo hablar con ustedes. El tema o el título de esta mañana es los resultados de la obediencia. Dígale al que está a su lado: esta mañana vamos a hablar de los resultados de la obediencia. Díganle. Hermano, en el servicio recién pasado, en el de la mañanita, estuvimos hablando acerca del precio de la desobediencia. Si usted quiere y si usted es desobediente, dígame. Vaya a ver ese video, que está bonita la predicación. Dios le va a hablar a su vida. Pero esta mañana yo deseo hablar de los resultados, ya no de la desobediencia, sino de la obediencia. Hermano, y usted no me va a dejar mentir que a una persona obediente siempre tiene buenos beneficios. Todos los que estamos acá hemos sido hijos, o somos o seguiremos siendo hijos. Amén. El hecho que nuestros padres ya no estén no significa que no somos hijos, seguimos siendo hijos. Que nos hayamos salido de nuestras casas, seguimos siendo hijos. Amén. Hermano, pero se ha dado cuenta que a los hijos que son más obedientes siempre como que los premian más. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos hijos obedientes hay en esta mañana? Si están mintiendo, que Dios los juzgue. No, de verdad, ¿cuántos hijos obedientes hay en esta casa en esta mañana? ¿A cuántos los premiaron en alguna ocasión de su vida por ser obedientes? Amén. ¿A cuántos los siguen premiando por ser obedientes? ¿Sabe, hermano? Mi papá contaba un testimonio que decía que él nunca en la vida se había ganado un premio cuando él estaba estudiando. Nunca, dice. Pero en una ocasión, en un año, le dieron un premio porque dice que le cuidó la cartera a la profesora y le dieron un premio por ser honrado. Yo también soy de esos alumnos. A mí nunca me dieron un premio. Bueno, si hubieran empezado los premios de atrás para adelante, todos los años me hubiera ganado un premio. Pero nunca me gané un premio. Y en alguna ocasión sí me gané un premio, quizás por ser obediente en un par de veces. Hermano, pero qué bonito es ser recompensado por ser obediente. Hermano, ser obedientes muchas veces nos cuesta. Yo le decía a los hermanos del servicio anterior de que muchas veces nosotros aprendemos de la desobediencia, ¿sí? Aprendemos cuando hemos sido desobedientes, cuando nos dijeron no vayas ahí y usted fue. Y valga la redundancia, le fue mal a usted. Entonces dice usted: ni modo, hoy tuve que aprender porque fui desobediente. A los niños se les dice así: no vaya a tocar ahí porque está caliente, toca, se quema. Entonces aprendió. Usted le dice que vuelva y el niño no vuelve. Lastimosamente somos así, pero qué lindo es, hermano, ser obedientes. Y esta mañana quiero contarles la historia de un hombre que al final tuvo que ser obediente. Y este hombre era Gedeón, ¿sí? Los madianitas, o bueno, el pueblo de Israel había caído por muchos años
por ser desobedientes. Diga conmigo, desobedientes. El pueblo de Israel, por haber desobedecido a la voz de Dios, había caído en manos de los madianitas. Diga conmigo, madianitas. Había caído en manos de los madianitas. Entonces nosotros vemos que el pueblo de Israel, todo lo que sembraba, todo lo que cultivaba, todo su ganado, llegaban los madianitas y se lo quitaban al pueblo de Israel. Hablábamos en el servicio anterior que antes de los reyes, antes del primer rey que fue Saúl, estaban los jueces. Eran aproximadamente 12 jueces. Dentro de ellos había una sola mujer. ¿Cuál era el nombre? Los hermanos que estuvieron en el servicio anterior ya no me pueden responder. ¿Cuál era su nombre? Débora. Entonces, el pueblo de Israel había crecido tanto que necesitaban jueces para que ordenaran al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel era desobediente. Entonces necesitaba que ordenaran al pueblo de Israel. Entonces estaban estos hombres. Y dentro de ellos, luego después, Gedeón formó parte de esos jueces. Pero entonces los madianitas estaban yendo contra el pueblo de Israel y le quitaban absolutamente todo al pueblo de Israel. Los madianitas subían a donde estaba el pueblo de Israel y si miraban una oveja bonita como ustedes, pues se la llevaban. Si miraban una vaca gordita, pues no había problema, se las llevaban. Le quitaban sus sembradíos, sus ovejas, sus bueyes, sus asnos, le quitaban absolutamente todo. Y usted lo puede ver en ese capítulo de la palabra del Señor que habla acerca de esto. Y obviamente el pueblo de Israel estaba cansado y necesitaba que Dios enviara a un hombre para sacarlos de esa servidumbre en la que el pueblo de Israel había caído. Necesitaban un hombre que se levantara y que los salvara, pero no podía ser cualquier hombre. Debía de ser un hombre que era levantado por Dios. Hermano, ¿y usted está de acuerdo conmigo que Dios usa a quien Él quiere y como Él quiere? Amén. Muchas veces nosotros creemos que no estamos lo suficientemente preparados como para que Dios me use o para que Dios lo use, pero cuando Dios dice ya, lo va a usar y usted ni siquiera se va a dar cuenta. El Señor no le va a pedir permiso a usted para poder usarlo, el Señor lo va a hacer y usted después va a decir gloria a Dios porque yo ni cuenta me di. Va a glorificar el nombre de Él porque todo es por Él y todo es para Él. Entonces este hombre, o bueno, era un adolescente Gedeón. Era un niño, se podría decir. ¿Y qué es lo que se puede esperar de un joven? No se puede esperar que va a rescatar a todo un pueblo. Pero como Dios estaba con Gedeón, Dios iba a hacer algo especial en Gedeón. Dice la palabra del Señor que Gedeón estaba en el lagar, estaba en aquel lugar donde era como una pila donde se paraban para preparar el vino de aquel momento. Y dice que Gedeón estaba ahí haciendo el trigo, ¿sí? Estaba cuidando el trigo, estaba arrollando el trigo porque los madianitas podían subir y se lo podían robar. Entonces me imagino yo que Gedeón estaba preparando el trigo para ir a guardarlo y esconderlo en algún lugar, para que cuando los madianitas subieran ya no vieran aquel trigo rico, ¿verdad? Y se lo quitaran. Y ahí se aparece el ángel de Jehová. Diga conmigo, el ángel de Jehová. Se le aparece el ángel de Jehová y en el libro de Jueces 6:12, si usted puede acompáñeme, le dice el ángel de Jehová a Gedeón. Y el ángel de Jehová se le aparece y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hermanos, Gedeón no había ganado absolutamente nada para que el ángel de Jehová se le acercara y le dijera: el Señor, oh Dios, está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué había hecho Gedeón en ese momento? La palabra del Señor no narra nada que había hecho antes Gedeón. Pero como recuerde que Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios puede ver el presente, el pasado y el futuro en un mismo tiempo. Entonces Dios ya estaba viendo que este varón de verdad iba a ser un varón esforzado y valiente, y por eso lo estaba nombrando ya. Hermano,
Qué lindo que el Señor viniera en esta mañana y le dijera a usted, varona o varón esforzado y valiente. ¿A cuántos no les gustaría que le dijera así el Señor? A mí me encantaría que cuando llegue al cielo me diga, entra varón esforzado y valiente. Qué lindo sería. Pero qué hermoso sería que también nos lo dijera en vida el Señor. Y a este hombre, a este jovencito, el Señor le estaba diciendo, varón esforzado y valiente. Pero como sabe usted, nosotros como seres humanos siempre ponemos excusas. ¿Cuántos hemos puesto excusa en más de alguna ocasión en nuestra vida? ¿Cómo me va a usar a mí el Señor? ¿Cómo voy a lograr hacer esto? Es que no es por sus fuerzas, es por la bondad de Dios. Usted no debe de confiar en su capacidad, en sus poderes, en su conocimiento, en sus amistades. Usted debe de confiar en el poder de Dios. Diga conmigo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y esto es una realidad. Y muchos ponemos excusas para poder servirle al Señor. Y Gedeón fue uno de ellos. Muchas veces nosotros decimos, yo soy pobre, no tengo dinero, ¿cómo Dios me va a usar? Es que Dios no anda en búsqueda del dinero, Dios anda en búsqueda de su corazón. Y tal vez su corazón es tan genuino que Dios lo quiere para su servicio. Dios no anda buscando su bolsillo. Ahora se han levantado pastores que dicen que Dios lo que busca de nosotros es el dinero. Eso es una mentira. Dios no necesita dinero, si de Él es el oro y la plata. Si se lo va a dar, déselo fuerte porque es para el Señor. Dios lo que busca es un corazón que esté dispuesto. Pero no, Dios no ve las condiciones en las cuales nosotros nos encontramos. Tal vez usted pueda decir en esta mañana, ¿y cómo voy a salir de esto? No tengo la capacidad, no tengo la fuerza. Es más, ya se me acabaron las fuerzas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo quien me ayude. Ya no tengo una sola persona que pueda decirme, no te preocupes, yo estoy contigo. Ya no tengo una sola persona que me pueda decir, no te preocupes, eso que necesitas, yo te ayudo, yo te lo doy. Pero recuerde que Cristo está con usted. Y si Cristo está con usted, ¿qué más es lo que usted necesita? Y Gedeón le dijo al Señor en el libro de Jueces 6:13, dice, y Gedeón le responde, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Porque nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó de Egipto, Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Es lo que Gedeón estaba diciendo. Dios se acerca a Gedeón para decirle, de tu mano voy a salvar al pueblo de Israel. Y Gedeón lo que tenía era una excusa. Gedeón lo que tenía era miedo. Gedeón lo que tenía era un reclamo contra Dios. ¿Se ha dado cuenta que cuando Dios muchas veces nos visita y podemos sentir su presencia o podemos sentir verdaderamente que es Él visitando nuestras vidas, nosotros nos ocupamos para reclamarle a Dios muchas veces y no para obedecer su voz? Nosotros debemos estar pendientes, atentos a escuchar la voz de Dios para poder obedecer su voz. Hermano, en la vida nosotros nos preocupamos por obedecer a todo tipo de persona. Hermano, hay personas que sus jefes muchas veces ni siquiera le han pedido y ellos ya lo hicieron. Hay personas que sus jefes ni han terminado de decir la palabra y ellos ya dicen, sí Señor, yo lo hago, no se preocupe. Hay personas que su jefe le dicen, yo necesito que alguien más se quede, y quizás su jefe está pensando en otra persona, pero como usted le gusta obedecer a otras personas y no a Dios, usted le dice, no hay problema, yo me quedo. Hay servicio el día domingo, no me importa, yo me quedo por un par de pesos más. El jueves, el lunes me tengo que agregar, no importa, yo me quedo trabajando y lo demás me da igual. Lo de Dios me da igual. Yo prefiero obedecer a las autoridades de la tierra, a nuestros jefes. Y nos preocupamos por obedecer a nuestros padres. Y no digo que esté mal, debemos de obedecer a nuestros padres. Pero sobre todas las cosas nosotros debemos de buscar obedecer la voz de Dios. ¿Cómo usted va a obedecer la voz de Dios? Leyendo, escudriñando las Sagradas Escrituras. Y aquí va a encontrar usted qué es lo que usted debe de obedecer. Hermano, pero esta mañana
yo sé que en este lugar hay solo personas obedientes. ¿No se la cree? Pues para usted era el mensaje anterior, vaya a ver el de desobediencia. ¿Cuántos obedientes han venido a la casa del Señor? No tengo duda, hermano, que usted es obediente, porque si no, pues estuviera dormido tal vez. Es el único día que le tocaba quedarse dormido, pues se hubiera quedado dormido. Pero usted ha sido obediente a la voz de Dios de poder congregarse. Entonces Gedeón, hermanos, buscaba una excusa, pero Dios ya le había dicho que de la mano de él iba a librar al pueblo de Israel. Y Gedeón le dice: ¿y cómo yo, varón esforzado y valiente? ¿Cuántas veces se han preguntado ustedes: Señor, ¿y por qué yo? ¿Seré yo de verdad esforzado? ¿Seré valiente? ¿Seré yo de verdad hijo tuyo? ¿Será verdad que tú estás conmigo? Pues esas palabras estaba diciendo Gedeón: ¿cómo yo? Y Gedeón le dice: Señor, si yo soy pobre, yo no tengo nada, ¿cómo voy a librar al pueblo de Israel? ¿Cómo? Si no tengo nada. Hermano, es que a Dios no le importa cómo. A Dios lo que le interesa es que seamos obedientes. Dios no nos está preguntando cómo. Dios no nos está preguntando cómo lo va a hacer Él. Lo único que Él quiere de nosotros es que aprendamos a ser obedientes en nuestra vida. Pero aún Gedeón tenía desconfianza y le dice: Señor, quiero señales, quiero confirmaciones. Y le dice: voy a ir a la casa y voy a volver, voy a traer mis ofrendas. Si tú estás aquí, lo voy a tomar por señal que tú eres Dios y que yo voy a sacar de inservidumbre a la tierra de Israel. Está bien una señal, pero al final no fue suficiente. Cuando Gedeón volvió, ahí estaba el ángel de Jehová. Y luego le dice: bueno, tengo una lana de oveja que está por ahí, la voy a traer y la voy a poner en el suelo, y yo quiero que en la mañana del día siguiente toda la tierra esté mojada menos la lana. Quiero que la lana esté seca. ¿Cuántos muchas veces le hemos pedido confirmación a Dios? A tal punto de decirle hasta estas cosas. Imagínense, es algo que solo Dios puede hacer. Como todo un lugar va a estar mojado y solo una pequeña parte no va a estar mojada. Pero no fue suficiente. Le dice después: ahora quiero que sea lo contrario. Ahora solo quiero que la lana esté mojada y toda la tierra esté seca. ¿Y qué cree que sucedió? El Señor le respondió. Entonces, a lo que voy, hermanos, es que muchas veces nosotros ponemos peros y peros y peros y peros y peros, excusas y más excusas, y lo que no queremos es obedecer a la voz de Dios. Pero esta mañana yo deseo con todo mi corazón que usted escuche la voz de Dios para que sea obediente, para que sea obediente a la voz de Él. Hermanos, y en el capítulo 7 nosotros vemos que Gedeón se enfrenta a los madianitas. Al final Gedeón tuvo que aceptar y dijo: está bien, si tú dices que vas conmigo, pues yo iré, no hay problema. Y en Jueces 7:2, acompáñeme por favor, dice la palabra del Señor: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Hermano, Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce, la palabra del Señor dice que Dios conoce aún hasta los pensamientos. Y el Señor sabía de que si Gedeón iba con toda la gente que tenía, que eran aproximadamente 10,000 personas o 10,000 hombres de guerra, ellos iban a decir al final: lo hicimos por nuestro propio mérito, lo hicimos porque éramos muchos y éramos suficientes como para hacerle frente a aquellas personas. Y vuelve Dios y empieza a decirle a Gedeón que vuelva a obedecer a lo que él le iba a decir. Y Dios le estaba diciendo que eran muchas personas, y los lleva a un manantial en Israel. Y de hecho ahora en día se le conoce como el manantial de Gedeón. Muy lindo ahí en Israel. De hecho estuvimos ahí y tomamos agua, porque ahí nace el agua. Ahí tomamos agua, es súper rica, mejor que cualquier agua. Súper deliciosa el agua ahí.
Y le dice el Señor: pero te vas a fijar que no van a ser cualquier hombres los que vas a llevar, los vas a llevar a aquel lugar, y aquel que pone sus rodillas sobre el suelo no lo llevarás. Aquel que lame, a ese llevarás. Entonces, de aquel evento se ve que solo son 300 personas. Hermano, ¿verdad que hay veces que Dios hace cosas que a nuestro parecer son ilógicas? Uno dice: Señor, ¿y cómo vas a hacer esto? Como 300 personas iban a vencer a más de quizás 20,000 personas. ¿Sí? ¿Cómo? 300 personas. Y el Señor le dice, con el propósito de que ustedes no se gloríen y después no piensen que ustedes son los que hicieron las cosas. Y en aquel lugar solo se llevó 300, y el Señor le habla a Gedeón y le dice que de aquellos 300 los va a dividir en 100 y en 100, y que iban a atacar. Imagínense, ¿qué es lo que usted llevaría si en esta hora le tocaría enfrentar una guerra? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Una espada, un cuchillo, aunque sea el corta uñas se lo lleva, ¿verdad? Un arma, qué sé yo. Pero imagínense, Dios le dice a Gedeón: van a vencer a los madianitas no con espada, los van a vencer con trompetas y con jarras. Imagínense, es que de verdad el Señor, cuando Él obra, Él hace como Él quiere, pero lo que Él busca es que nosotros seamos obedientes a su palabra. Y dice que Gedeón bajó con aquellos 300 hombres, y cuando bajaron de aquel lugar encontraron a los madianitas dormidos. Dice que Gedeón les dijo: cuando yo suene la trompeta y quiebre los jarros, ustedes lo van a hacer también. Y los madianitas escucharon un tremendo estruendo, y la palabra del Señor dice que entre ellos mismos, a filo de espada, ellos mismos se iban matando sin hacer absolutamente nada, todo el ejército de Gedeón. Hermanos, ¿qué hubiese sucedido si Gedeón no hubiese obedecido? Quizás hasta el día de ahora, seamos exagerados, y quizás hasta el día de ahora los israelitas tuvieran que estar mendigando contra los madianitas. Hermano, pero Dios busca personas que sean obedientes, sin importar lo que Él está diciendo, sin importar si tenemos las cualidades, las capacidades, las condiciones. Él lo que busca es que usted y yo seamos obedientes. ¿Cuántos somos obedientes a la voz de Dios? ¿Cuántos somos obedientes a la voz de Dios? Hermano, y lo primero que nosotros podemos ver de esta historia son los resultados de la obediencia. Y cuando usted es obediente, Dios le da respaldo. Como primer punto, hermano, cuando usted es obediente, Dios le respalda. Dice la palabra del Señor en el libro de Jueces 6:14: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envié yo? Nosotros vemos que el Señor respaldó a aquel hombre que fue obediente al final. Hermano, sea obediente y va a ver el respaldo del Señor. Tal vez usted por muchas ocasiones se ha preguntado: Señor, ¿y yo por qué no tengo tu respaldo? ¿Será porque no hemos sido obedientes a la voz de Dios? Señor, ¿por qué yo nunca veo lo mío? Señor, ¿por qué yo hago tal cosa y nunca veo tu respaldo? ¿Será porque no estamos siendo obedientes a la voz de Dios? Usted ve que tal vez otras personas ponen algo, lo quitan al final, pero usted ve que a las demás personas les va bien y usted no. Entonces la pregunta en esta mañana es: ¿será que usted verdaderamente está siendo obediente a la voz de Dios? Porque es una de las primeras condiciones, ser obedientes, y el Señor nos va a dar el respaldo. Sea obediente. La palabra del Señor dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le está respaldando. En lo poco lo va a poner en lo mucho también. Hermano, tal vez usted pueda decir: yo no tengo en nada que ser obediente. En eso poco que el Señor le está demandando, esta mañana sea obediente y va a ver el respaldo de Dios en su vida. Va a ver el respaldo de Dios en su vida. Como segundo punto, quiero que me acompañe por favor a San Mateo,
17:27, por favor. San Mateo 17:27. Mire esta historia que tiene que ver con Jesús y con uno de aquellos discípulos llamado Simón Pedro, que Jesús se encuentra en el mar de Galilea y baja de una barca, y Jesús le dice: deja esa red y ahora te vas a convertir ya no en pescador de, valga la redundancia, de peces, sino que ahora en pescador de hombres. ¿Por qué? Porque lo iba a ser un evangelista, Pedro también. Pero luego se encuentran en una situación difícil, y nosotros podemos ver la humanidad de Cristo. Cristo, siendo 100% Dios, pudo tener todo el dinero y toda la plata del mundo que Él quisiera, pero nosotros vemos que Él, como lo dice su palabra, se humilló a lo sumo para exaltar al Padre. Y dice en el libro de San Mateo 17:27: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estantero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Hermanos, nosotros vemos una historia que Jesús estaba en la casa de Simón Pedro y llegaron a los que andaban cobrando en ese momento. Y ustedes saben que los judíos siguen creyendo que Jesús no es Dios. Y en este momento era la situación era la misma. Creían que Jesús no era Dios. Y le preguntan a Simón: ¿cómo él, siendo maestro, nos va a deber a nosotros 2 dracmas? ¿Sí? En ese momento eran como $10 que debía el señor de impuestos. Hermano, pero cuando nosotros somos obedientes, nosotros vemos la provisión de Dios también. Hermano, cuando usted es obediente, usted va a ver siempre la provisión de Dios. Hace poco escuchaba el testimonio de un hermano que dice que se quedó sin trabajo y le dijo su pastor: mira, le decía, sea obediente, venía a la casa del Señor, congregate, servirle al Señor, y vas a ver la provisión de Dios en tu vida. Y dice que desde el momento que él se quedó sin trabajo, dice que abajo de la pila puso 2 sacos, uno de frijol y uno de arroz. Y dice que desde el momento que él se quedó sin trabajo, empezó a sacar frijol, empezó a sacar arroz, empezó a sacar frijol, arroz. Pasaron tantos meses, y dice que el pastor le decía: no se te ocurra ver esos costales que hay adentro, porque el día que veas se te va a acabar la provisión. Y dice que él seguía sacando, y pasaron tantos meses, y dice que esos quintales nunca se acabaron. Dice que hasta el día que él tuvo el primer sueldo, hasta ese primer día se le terminó todo. Hermano, ¿qué es lo que busca Dios de nosotros? Que seamos obedientes, y usted va a ver la mano de Dios en su vida. Simón Pedro, siendo un pescador, se va, me imagino, al mar de Galilea, porque lo tenían cerca, en una ciudad que se llama Capernaum, donde vivió Pedro. Se va al mar de Galilea y avienta su red. Y me imagino que cuando avienta su red ha de estar pensando: ¿será cierto o no será cierto? Así como usted y yo, ¿verdad? ¿Será que Dios me va a bendecir o será que no me va a bendecir? ¿Será que es alguna emoción mía o será que verdaderamente esto viene de Dios? Porque Pedro al final fue incrédulo, igual que nosotros muchas veces. Pero cuando usted es obediente, Dios le va a dar la provisión. Y dice que aquel hombre tiró la red y el primer pez, imagínense las maravillas de Dios. El primer pez, me imagino a Pedro abriendo la boca de aquel pez y sacando aquella moneda que valía 2 veces más de lo que ellos debían. O sea que si entre los dos debían $20, aquella moneda era $40. Imagínense. Hermano, es que cuando usted es obediente, el Señor no le va a dar lo que usted necesita. Cuando usted es obediente, el Señor le va a dar aún más de lo que usted necesita, aún el doble de lo que usted necesita. Pero ¿qué busca Dios de usted? Que usted sea obediente. Hermano, nosotros a Dios le tenemos que obedecer sí porque sí.
Usted no debe de andarle preguntando: Señor, es que a mí no me gusta, Señor, es que a mí no me gusta lo que dice aquí en tu palabra, no sé si obedecer. El Señor no le está preguntando a usted, el Señor lo que le está diciendo es que sea obediente. Y cuando usted sea obediente va a tener el respaldo de Dios, pero también va a tener la provisión de Dios. No le va a hacer falta nada. El calzado, el vestido, el pan lo va a tener. Muchas veces nosotros nos hemos quedado sin trabajo, pero la misericordia de Dios la hemos visto en nuestras vidas. Aún no solo para nuestras vidas, sino para nuestros hijos, otros para nuestros nietos. Y así es la misericordia de Dios. Pero cuando alguien se anima a ser obediente, ve la mano de Dios en su vida. Quiero que me acompañen, por favor, a segundo libro de Reyes 5:14. Y como estamos hablando de la obediencia, ¿sabe usted que la obediencia también trae sanidad? Una persona que es desobediente vive constantemente en problemas. Una persona que constantemente está desobedeciendo a Dios, a sus autoridades, a sus jefes, constantemente está teniendo problemas en su trabajo, y si es demasiado desobediente, pues al final le van a decir salud. Entonces, pero la obediencia trae a nuestra vida también sanidad. Se los demuestro bíblicamente en la palabra del Señor. En segundo libro de Reyes 5:14 dice: descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó, diga conmigo, limpio. Hermanos, Naamán era un hombre general del ejército sirio. No era cualquier hombre. Era un hombre importante, era un hombre de valor, pero era un hombre con lepra. Diga conmigo, lepra. Era un hombre leproso. Pero en la casa de Naamán había llegado una señorita, una muchacha que le ayudaba a la esposa de Naamán, y le dijo: si tú vas donde el profeta y pides misericordia de donde el profeta, puedes decirle que ore por tu varón Naamán, y ese hombre será sano. Y al escuchar esto, aquel hombre, Naamán, ni lento ni perezoso, fue a donde aquel varón llamado Eliseo. Y dice que cuando llegó donde Eliseo, Eliseo le dijo: dile que vaya al río Jordán y que se sumerja 7 veces sobre ese río. Aquel hombre enojado le dijo: ¿acaso no hay en Damasco otros ríos más limpios que el río Jordán? ¿Acaso no hay en Damasco ríos, y dice ahí la palabra del Señor, Habana y Farfán, que son ríos más limpios, lindos que el río Jordán? Él estaba yendo en contra de lo que la palabra de Dios estaba diciendo en ese momento. Y aquel hombre y sus criados le dijeron: Señor, haga conforme a lo que está diciendo este hombre. A usted le conviene al final, usted es el que está con el cuerpo todo sarnoso, lleno de ronchas, lleno de llagas. Obviamente Yedía, aquel varón, y le dijo: váyase, a usted al final le conviene, va a ser sano. Y aquel hombre fue a aquel lugar, y dice la palabra del Señor que se zambulló 7 veces, y la piel de aquel varón al instante quedó como un niño. ¿Cuántos estamos pasando un momento de enfermedad quizás en nuestra vida? Sea obediente a la voz de Dios y va a ver que la sanidad de Dios va a llegar a su vida, hermano. Sea obediente y el Señor va a sanar no solamente a ustedes, sino también a su casa. Quiero que me acompañen, o bueno, mejor solo les cuento la historia también, que usted la conoce, una historia muy conocida de aquel hombre llamado Noé, ¿sí? Dice la palabra del Señor que porque se multiplicó la maldad en aquel lugar, el Señor mandó un castigo, ¿sí? Y ese castigo era un diluvio. Hermanos, para ponerlos en contexto, ¿se imaginan un lugar o el mundo entero donde no llovía? ¿Se imaginan el mundo entero donde de la tierra brotaba solo un vapor
que regaba las plantas y así las plantas se mantenían, pero no llovía. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted le obedece a Dios siempre se levanta gente burlándose de usted? ¿Y por qué le haces caso a Dios? Mira cómo estás y por qué le obedeces a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia tiene una buena paga en nuestras vidas. La obediencia tiene buenas pagas. Si con nuestros padres que son humanos, y la palabra del Señor dice que saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, aquellos hijos que son obedientes a Él? Y Noé no dudó en ser obediente. Quizás me imagino que cuando estaba creando el arca había gente que llegaba y se burlaba y le decía: ¿cómo va a haber un diluvio si ni siquiera ha llovido en la tierra? ¿Cómo habrá un diluvio? Pero aquellas mismas personas que no obedecieron a la voz de Dios luego se estaban quejando, luego estaban llorando. Cuenta la historia que han encontrado algunos restos de madera del arca de Noé. Y cuenta la historia y se ven ahí que aquella madera está aruñada. ¿Por qué? De la desesperación de la gente que no hizo caso, de la desesperación de la gente que fue desobediente a la voz de Dios. Hermano, cuando usted es obediente, usted va a tener salvación para usted y para su casa también. Porque nosotros vemos, hermanos, que no solamente por ser obediente Noé se salvó solamente él, sino que también se salvó él, sus hijos, las esposas de sus hijos y su mujer. Que después cometió un error grande Noé, dejémoslo hasta ahí, pero en lo que cabe, Noé fue obediente. Hermano, ¿usted quiere ver la mano de Dios en su vida? ¿Usted quiere ver la mano de Dios en su vida, hermano? ¿Usted quiere ver la mano de Dios en su hogar, en su familia? En todo lo que usted hace, sea obediente al Señor. Sea obediente al Señor. No deje la voz de Dios como que si fuera cualquier cosa. No esté pensando: no, ahora voy a desobedecer y mañana voy a obedecer. Tal vez mañana va a ser muy tarde y el precio de la desobediencia es muy grande para pagarlo. Mejor seamos obedientes ahora. El Señor nos está dando una linda mañana, una buena oportunidad para ser obedientes. Tal vez usted diga: yo soy obediente, así que esta palabra no es para mí. Qué bendición si usted es obediente. Porque si usted es obediente, va a ver la mano de Dios en su vida. Hermano, para ir concluyendo, Dios pide de nosotros obediencia ante Él, antes que cualquier otra persona. Antes que cualquier otra persona, por muy amada, por muy querida puede ser, pero Dios demanda de nosotros obediencia, sin preguntar por qué, sin preguntar por dónde, sin preguntar para dónde. Lo único que Él busca de nosotros es que seamos obedientes. Mi deseo es, hermano, no verlo fracasar a usted a causa de la desobediencia. Mi deseo es verlo triunfar a usted por causa de la obediencia a Dios. Así que, amado hermano, recuerde que mientras hay vida, hay esperanza. Póngase sobre sus pies, por favor.